y es la logaritmación. Entonces, la introducción sería la siguiente. Tal cual como pasó con la radicación estaba conectada con la potenciación. Asimismo, la logaritmación tiene una relación directa también con la potenciación, dado que gracias a ella es que nosotros podemos validar los resultados de los logaritmos. Entonces, si A es la potenciación, C serían los logaritmos, y esto es un camino de ida y vuelta. Entonces la logaritmación se demuestra a partir, o los resultados se demuestran a partir de la potenciación. Entonces, esto quiere decir que existe un camino de ida y vuelta entre el logaritmo y la potencia. Entonces aquí vendría un ejemplo de cómo funciona esta relación. Entonces, tengo aquí logaritmo en base 3 de 27 igual a 3. Esto se lee así, esta es la escritura. Logaritmo, aquí va a aparecer un término que es el 3, que señalo por acá, que es la base. Otro término, que es el 27, y esto es igual a 3. Y digo acá, porque 3 a la 3 es igual a 27. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que se posicionan los valores del logaritmo en relación con la potencia. Entonces, al lado izquierdo tengo la forma en que se escriben los logaritmos y al lado derecho está la forma en que se escribe la potencia. Esto que encierro aquí en el círculo sería la respuesta a este logaritmo. Esto que encierro aquí en este círculo sería la respuesta a la potencia. Pero entonces, ¿qué es un logaritmo? A partir de lo anterior, bueno, pues uno podría decir dos cosas. Dice, es una operación opuesta a la potenciación. ¿Válido? O es una operación que permite hallar el exponente en la potenciación. También es válido. Es decir, si uno necesita encontrar el exponente en una potencia, pues se puede ir hacia el logaritmo. ¿Cómo se llaman los términos del logaritmo? Pues esto aparece así. Entonces, su escritura y la forma de leerlo sería logaritmo en base a db es igual a n. Estos son los mismos términos que hemos venido usando antes. Entonces, en este caso, el valor a lo vamos a llamar base del logaritmo. Este valor a en la potenciación también es base. El valor b en el logaritmo lo llamamos antilogaritmo. En las potencias, ese valor b es precisamente la potencia. Y n en la potenciación es el exponente. En este caso, n sería el resultado del logaritmo. Entonces, la relación la presento aquí. En el logaritmo, la base del logaritmo es la misma base de la potencia. El antilogaritmo es igual a la potencia. Y el exponente en la potencia es el logaritmo. ¿Listo? Ahí lo dije como al revés, pero básicamente esa sería la relación. Entonces aquí la señalo nuevamente. A es la base en ambos casos. En el logaritmo n se llama, en la logaritmación n se llama logaritmo. En la potenciación n se llama exponente. B en el caso de la logaritmación se llama antilogaritmo. Y B en el caso de la potenciación se llama potencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice así. Me preguntan por el logaritmo en base 5. El amarillito. Logaritmo en base 5. Usualmente la base se pone más pequeña. De 25. Entonces yo debo encontrar quién es el logaritmo. Y aquí digo, la respuesta es 3. ¿Por qué es 3? Entonces, para responder nos vamos hacia la potenciación. Yo sé que si 5 se eleva a un exponente determinado, el resultado va a ser 25. Entonces, ¿cuál es ese exponente? Pues precisamente el exponente es 3 y ese sería el valor que iría aquí donde está el signo de interrogación. Vamos con otro ejemplo. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 64?
caramba, no lo sé, ¿cuál será la respuesta? Entonces, ¿yo qué hago? Según esto y según las relaciones que vi arriba, yo sé que hay un número llamado base, tal que elevado a un exponente, el resultado me va a dar 64. ¿Quién es ese exponente? Pues gracias a la potenciación nosotros ya sabemos que si 2 lo elevo a un exponente 6, el resultado será 64. Luego, la respuesta entonces sería 6. 6 es el valor correspondiente que aparecería aquí en la pregunta. Espero que me vayan entendiendo. Siguiente ejemplo. Logaritmo en base 5 de 1. Recuerden, la base se escribe un poco más pequeña. El antilogaritmo se escribe un poquito más grande, aunque ahí me quedó pequeño. Entonces, nuevamente, ¿cuál será la respuesta? Yo sé que 5 elevado a un exponente que no conozco me va a dar 1. La pregunta es, ¿cuál será ese exponente? Entonces yo recuerdo que por las propiedades de la potenciación, el exponente sería 0. Es decir, 5 a la 0 me va a dar 1. Luego, 0 sería nuestra respuesta buscada. Es decir, entonces, que el logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0. Ejemplo D. Logaritmo en base 20 de 20. ¿Cuál será la respuesta? La desconozco. ¿Por qué? Entonces, bueno, yo sé que 20 elevado a la algo es igual a 20. ¿Quién es ese algo? Pues ese algo, según las propiedades de las potencias, es 1. En las potencias sabemos que todo número elevado al exponente 1 me da 20. Luego la respuesta que estoy buscando sería 1. Y es la que aparece acá. Entonces, este valor es el que iría en este lado del logaritmo. Aquí aparece algo en particular. Resulta que esto que está acá no se puede hacer. Esto no se puede resolver. ¿Por qué? En los logaritmos hay un problema. Y es que este término que aparece aquí siempre tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, la base más pequeña que yo puedo tener es 1. No puede ser 0, no puede ser 0.9, 0.8, no puede ser menos 1, menos 2. El logaritmo no está definido para los números negativos, ni siquiera para el 0. Entonces, esto no puede ocurrir y esto tampoco nos va a ocurrir cuando estemos resolviendo logaritmos. ¿Listo? Eso será una de las reglas que vamos a tener allí. Hecho esto, pues espero que no haya sido muy complicado como entender esas relaciones que estamos mostrando acá. Paso a las propiedades del logaritmo. Entonces, como en todos estos temas que hemos estado viendo, cada uno de ellos se basa en algunas propiedades y aquí aparece la primera. Dice lo siguiente: logaritmo de cualquier base, y vuelvo a aclarar, donde a necesariamente tiene que ser mayor o igual que 1, de 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? No importa la base que usted ponga, si el antilogaritmo es 1, el resultado siempre va a dar 0. ¿Por qué? Allí yo uso entonces la potenciación. Porque yo sé que cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Esa es la relación que hay. Entonces miremos los ejemplos. Logaritmo en base 8 de 1. Según esta propiedad, ya sé que el resultado es 0. ¿Por qué? Pues porque 8
elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Entonces es una propiedad que me da el resultado de manera inmediata. Segundo ejemplo, no importa quién sea la base. Ejemplo, logaritmo en base de 55 y su antilogaritmo 1. Entonces, logaritmo en base 55 de 1 siempre será 0. Nuevamente, porque 55 elevado a la 0, esto me va a dar 1, debido a lo que conocemos de la potenciación. Esa sería la primera propiedad. Esta es muy elemental, muy sencilla. La segunda propiedad nos dice, logaritmo en base a de a es igual a 1, y vuelvo y pongo aquí la aclaración, a tiene que ser mayor o igual que 1, si no, no puedo resolver. Entonces, el primer ejemplo aquí, logaritmo en base 30 de 30 es igual a ¿qué? Bueno, ya lo dice la propiedad, es igual a 1. ¿Por qué? Compruébelo. 30 elevado a la 1 nos va a dar 30. Esto es una propiedad de las potencias. También es un ejercicio, una propiedad muy elemental, muy sencilla de resolver. Otra, por ejemplo, logaritmo de 1250. Uno dice, uy, esa base está muy grande. Y aquí nos da 1250. Pues sí, entonces logaritmo de 1250. Logaritmo en base 1250 de 1250, pues sería igual a 1. ¿Por qué? Por la misma razón anterior. Porque 1250 elevado a la 1, esto es igual a 1250. No le pasó absolutamente nada. Tercera propiedad. Aquí ya aparece una operación y aquí ya sí ponemos un poquito más de cuidado. Entonces, miren. La tercera propiedad me dice que el logaritmo en base a de dos números que se están multiplicando, entonces pilas que aquí hay una multiplicación, es igual a separar los logaritmos, pero al separarlos, la operación multiplicación, miren que está cambiando. Ahora se convierte en una suma. ¿Y cómo está cambiando? Entonces aquí tenía logaritmo en base a de b por c. Eso se reescribe entonces como cogiéndolo uno de manera independiente. Logaritmo en base a de b, que es el que está aquí, más logaritmo en base a de c, que ese es el que está acá. Esa sería la propiedad. Entonces dice más o menos como que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Y eso pasa para 2, para 3, para 4, para 5, para 20, para los que aparezcan. Entonces miremos estos ejemplos acá. En principio, y vamos a resolverlos. ¿Cómo sería esto? Me dan logaritmo en base 2 de este producto, 2 por 4. Voy a resolver al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, por el lado izquierdo, ¿qué resolvería? Si me voy por el lado izquierdo, tendría lo siguiente. Hago el producto que está dentro del paréntesis. Entonces multiplico 2 por 4 y me dio 8. Y hallo el logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a ¿quién? A 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 me va a dar 8. Eso sí me voy por este lado. Pero también puedo hacerlo por el lado derecho. Entonces uso la propiedad. Reescribo el logaritmo. Entonces cambio el producto por una suma. Y separo cada uno de los términos con la misma base. Entonces quedaría logaritmo en base a, perdón, en este caso a sería 2, logaritmo en base 2 de 2, más logaritmo en base 2 de 4. ¿Y quiénes son estos logaritmos? Pues ya sé por la propiedad anterior, que era la propiedad 2, que cuando la base es igual al antilogaritmo, base igual al antilogaritmo, esto me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es, perdón, porque 2 a la 1 es 2. Entonces aquí estaría el valor. Y en el otro lado, pues logaritmo en base 2 de 4 es ¿quién? Es 2. ¿Por qué? Pues porque
2 elevado a la 2 me va a dar 4, que es el número que tengo allá arriba. Y aquí simplemente, ¿qué hago? Sumo ese par de resultados. 1 más 2 me da 3. Y pues, ¿qué obtengo? Como era de esperarse, recuerden, ya sea que me vaya de manera independiente o me vaya usando la propiedad, el resultado tiene que ser el mismo en ambos lados. Por eso es una propiedad. Básicamente una propiedad lo que me está mostrando es otra forma de resolver el ejercicio, pero con unas reglas particulares. Por ejemplo, en este caso me dice que la multiplicación se convierte en una suma. Y es la única manera de que ocurra esa igualdad. La multiplicación no se puede convertir en otro tipo de operación porque no va a funcionar la igualdad. ¿Listo? Espero que eso vaya quedando claro. Otro ejemplo, lo tenemos por aquí. Entonces, logaritmo en base 4 de 16 por 64. Si yo me voy por el lado izquierdo, entonces ¿qué voy a obtener? Cuando hago la operación que está en el paréntesis, esa multiplicación me da 1024. Entonces, de este paso voy acá y escribo logaritmo en base 4 de 1024 es igual a, mi resultado sería 5. ¿Por qué 5? Porque si tú multiplicas el 4 por el mismo 5 veces, el resultado será 1024. O sea, 4 a la 5 es 1024. Por el lado derecho, entonces estoy usando la propiedad. ¿Y qué me dice la propiedad? Que el resultado debe ser igual. Hasta de pronto un poco más sencillo, porque yo no sé cuánto es 16 por 64 y me cuesta encontrar ese logaritmo. Entonces más bien me voy por el lado derecho usando la propiedad. Entonces miremos acá, dice logaritmo, esto se convertiría entonces, el producto se nos convirtió en una suma de los logaritmos. Logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. Y por acá, logaritmo en base 4 de 64 es 3. Logaritmo en base 4 de 64 es 3. ¿Por qué? Porque 4 a la 3 es igual a 64. Y luego lo que hago es sumar este par de términos y pues evidentemente 2 más 3 me da 5. Nuevamente he obtenido el mismo resultado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que he aplicado bien la propiedad o que he resuelto bien la operación por ambos lados. Voy con esta última por acá. Entonces, me dan logaritmo en base 10 de 1 por 10. Si me voy por el lado izquierdo, por aquí tendría 1 por 10 sería 10. Entonces quedaría logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. ¿Por qué? Por la propiedad. Si la base y el antilogaritmo son iguales, el resultado siempre será 1. Eso es una regla, entonces ahí no hay mucho que pensar. Uno hace lo que la regla dice. Logaritmo en base de un número y el antilogaritmo el mismo número, eso me va a dar 1. Yo la quiero resolver con la propiedad. Entonces digo, logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Recuerden, 10 a la 0 es igual a 1. Entonces, por eso obtengo este resultado y esto nuevamente es una propiedad. Por el otro lado, logaritmo en base 10 de 10, que fue lo que hicimos al lado izquierdo, pues nuevamente esto me va a dar 1. Y cuando haga la suma, pues miren, llego al mismo resultado. Entonces he aplicado la propiedad de manera correcta. Sería la tercera propiedad. Entonces, recuerden, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, multiplicación se relaciona con suma. Y por acá, la división se relaciona con resta. Esto es parecido a lo que pasaba en la potenciación, que cuando habían dos bases iguales y se estaban multiplicando, los exponentes se sumaban. Y cuando habían dos bases iguales dividiéndose, los exponentes se restaban. Aquí está como muy relacionado también. Entonces, la propiedad dice, si me dan logaritmo en base a del cociente entre b y c, eso se puede reescribir como el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Insisto, porque de pronto a algunos les ha quedado claro, esta igualdad lo que me está diciendo es que me puedo ir por ambos caminos.
y el resultado siempre me va a dar lo mismo. Son dos posibilidades, siempre me va a dar lo mismo. ¿Siempre tengo que usar la propiedad? No. En la medida en que yo me vaya volviendo duro con esto, pues me voy dando cuenta por dónde es más fácil. A veces será más fácil hacerlo sin aplicar la propiedad, otras veces será más fácil hacerlo aplicando la propiedad. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí logaritmo en base 3 de 27 sobre 9. ¿A qué se verá igual eso? Pues hago esa división. 27 dividido 9 me va a dar 3. Y aplico el logaritmo. Logaritmo en base 3 de 3 por la propiedad, ya sé que esto da 1. ¿Qué debería pasar al otro lado? Pues debería dar lo mismo. Y efectivamente, logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 me va a dar 27. Menos. Este menos viene de la propiedad, miren. Es el menos de la propiedad. Propiedad. Este menos estaba aquí. Logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Correcto. Porque 3 al cuadrado es 9. Y finalmente lo que me queda es hacer la resta. Entonces la resta efectivamente me va a dar 1 y obtengo la igualdad a ambos lados. Listo. Este sería entonces el resultado. Hay que hacer una claridad. El término, voy a poner en verdecito, el término que aparezca a este lado siempre tiene que ser mayor que el que aparezca a este lado. ¿Listo? Porque si no, eso me daría un resultado negativo. Y esos resultados negativos aquí pues no van a tener sentido. O bueno, más adelante tendrán sentido, pero en lo que estamos viendo por ahora no. Y no nos vamos a enredar con esto. ¿Listo? Ejemplo siguiente. Ahora tenemos logaritmo en base de 2 de 32 dividido 32. Pues si yo hago esa división, 32 dividido 32 me va a dar 1. Y aquí entonces aplico la propiedad. Logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Mientras que por el otro lado, pues voy a hacer la resta. Y hago logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es igual a 32. Entonces aquí está ese resultado. Menos la misma operación. 5 menos 5 me va a dar 0. Y compruebo el resultado igualito en ambos lados. Otro ejemplo por acá. Logaritmo en base 7 de 49 séptimos. Cuando hago la operación, entonces me doy cuenta de que 49 dividido 7 es igual a 7. Entonces, logaritmo en base 7 de 7 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 7 a la 1 pues es 7. Me voy por el otro lado, aplico la propiedad, entonces sería logaritmo en base 7 de 49 es 2. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado es 49. Menos logaritmo en base 7 de 7, la propiedad me dice que esto es 1. Además porque 7 a la 1 pues me va a dar 7. Hago la resta entre estos dos y obtengo el resultado que sería 1. O sea que nuevamente llego a una igualdad. Listo. Espero que vaya quedando claro allí. Un poquito, estoy como maluco de la voz, entonces me siento como raro haciendo la clase hoy. Bien. Y finalmente tenemos una nueva propiedad por acá, que esta ya no es muy familiar a lo otro que hemos estado viendo. ¿Qué dice acá? Esta propiedad lo que me está diciendo es que yo puedo tener el logaritmo en base a de la potenciación, de una potenciación. Entonces, logaritmo en base a de una potenciación. Pero esto, ¿a qué es igual? Resulta que este c que aparece como exponente aquí, en la igualdad yo lo puedo sacar y eso quedaría como una multiplicación. De nuevo, chicos, esto es una regla, esto no hay que pensarlo mucho. Simplemente miren que el término que estoy señalando está cambiando de posición, simplemente. Aquí aparece, al lado izquierdo aparece como un exponente
y al lado derecho simplemente ese exponente se va a bajar y va a cambiar de operación, se va a volver una multiplicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. Me dan, halla el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 3. Entonces, si yo lo resuelvo por el lado izquierdo, ¿qué voy a obtener? Hago la potencia, encuentro la potencia. 2 elevado a la 3 es 8. Entonces ya digo, logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Pues es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Pero si yo me voy por el otro lado, entonces el exponente bajo acá, paso a este lado. Pero paso a multiplicar. Y aquí quedaría el logaritmo, entonces el único término que se mueve es el exponente, los demás quedan igual. Entonces esto quedaría logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Este término no lo toco, pasa igualito y luego hago la multiplicación. 3 por 1 me va a dar 3. Y como era de esperarse, pues si es una propiedad, los resultados a ambos lados de la igualdad tienen que ser los mismos. Y ahí están. Siguiente ejemplo. Logaritmo en base 4 de 16 elevado al cuadrado. Entonces, si hago el cuadrado de 16, 16 al cuadrado me da 256. Entonces, ¿qué hago a continuación? Digo, logaritmo en base 4 de 256 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 a la 4 pues me va a dar 256. Por ahí está como muy difícil hacer ese cálculo. No, yo mejor lo hago por el otro lado. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces me voy para el otro lado. Bajo el exponente pasa como un producto, entonces digo 2 por el logaritmo de 4, logaritmo en base 4 de 16. Pues logaritmo en base 4 de 16 es mucho más sencillo de resolver y eso nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 2 es 16 y entonces este término pasa igualito, no le hago nada en el primer paso y hago la multiplicación y la multiplicación de estos dos me dio 4, como era de esperarse. Entonces allí obtuve el resultado. Listo. Y vamos a ver, creo que tengo un último ejemplo por acá. ¿Qué pasa si el exponente es 0? Pues no pasa nada. ¿Qué tengo? Logaritmo en base 8 de 1 a la 0. Pues todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Y entonces se me convierte en logaritmo base 8 de 1. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque 8 a la 0 es 1. Me voy por el otro lado. Debe dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, este término bajo acá a multiplicar. Y digo 0 por el logaritmo en base 8 de 1. Pues el logaritmo en base 8 de 1 da 0. Y cuando hago esta multiplicación, 0 por 0, pues cualquier cosa multiplicada por 0, evidentemente me va a dar 0. Como era de esperarse, obtengo el mismo resultado. Bueno, esos creo que son los ejemplos que terminé de preparar. Entonces aquí estarían como las 5 propiedades de los logaritmos. Las repito. Todo logaritmo en base a, y voy a escribir acá, voy a escribirlo nuevamente, donde a tiene que ser mayor o igual que 1, esa es como la regla, siempre me va a dar 0. En la segunda, logaritmo en base a de a siempre va a ser igual a 1. La tercera, entonces, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Cuarta, el logaritmo del cociente es igual a la resta de los logaritmos, sería la cuarta propiedad. Y la quinta propiedad sería el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo. Entonces allí estarían las 5 propiedades. Allí terminaría esta clase.